Saludos, buenas, gracias por usted eh, dedicar un poquito de tiempo a este canal. Bienvenido a los que primera vez llegan a este canal. Si no lo ha hecho, lo invito a que se suscriban y a los que son, muchísimas gracias. Hoy en Aprendiendo del Béisbol en la cápsula del Capi hablaremos de la mano de seda, mi gente. Uno de los mejores shortstop de toda la historia. Un hombre que hacía padecer cualquier rolling fácil, y lo fácil lo hacía ver, o sea, como imposible para otra gente. Hay jugadores que uno recuerda por dar muchos honrones, otros por las carreras empujadas, otros por esos grandes momentos que son protagonistas, pero hay jugadores que uno los recuerda simplemente porque cuando estaban en el terreno todo le parecía muy fácil. Y de la persona que vamos a hablar hoy parecía uno de esos. Y si hablamos de jugadores defensivos realmente a nivel de la historia que marcaron una época, hay un nombre que siempre saldrá a relucir y no puede faltar en esa lista, y es Mr. Omar Vizquel, un venezolano que llegó alrededor de 1900, oye, dije 1800, 1989 a las Grandes Ligas y terminó aproximadamente, no, en el 2012, por cierto, no aproximadamente, sino en el 2012, jugó 24 temporadas, un jugador que yo digo que Omar no necesitó dar 30 jonrones, no necesitó ganar un premio más valioso. Su especialidad era otra y todos los conocemos, la conocemos. Y para los que no, pónganse cómodos para que aprenda. Estos son los temas que tocamos aquí en Aprendiendo del Béisbol, como su nombre lo dice. Omar logró convertir el shortstop en un espectáculo realmente, apodado por mucho mano de seda. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Eh, Omar Vizquel fue simplemente un, un tremendo defensor, perdón. O estamos hablando de un jugador que merece estar en el Salón de la Fama. Porque le hice esa introducción por esa pregunta, porque muchos conocemos a Omar simplemente por sus manos. O sea, fue tan grande Omar Vizquel que muchos lo conocen por sus manos y se olvidan de su temporada como bateador. Vizquel nació en Caracas, Venezuela, en el 1966, 1967. Y dice la historia que él desde temprano desarrolló esa habilidad que terminó convirtiéndose en su sello, y es la defensa. Debutó en Grandes Ligas con Seattle en el 1989, 4 años después de yo haber nacido, y, y probablemente, estoy seguro, que nadie se imaginaba eh, en ese momento que un jovencito así pequeño, todo flacucho, como dicen en Venezuela, terminaría construyendo una carrera que duró 4 siglos y de la magnitud de la carrera que Omar Vizquel eh, hizo. Pero Vizquel tenía algo muy diferente, tenía una mano extraordinaria, tenía mucha rapidez, coordinación como nadie. Y sobre todo, Omar, yo creo que tenía mucho instinto para jugar el béisbol, porque ustedes saben que jugar todo no solamente es de que tener buen reflejo. Tú, especialmente para esos tiempos, tú debías saber dónde colocarte,
tú debías saber anticipar los batazos. Tú tienes que controlar tu cuerpo en esa posición. Y después de todo eso, hacer o tirar para primera. Y Omar Vizquel convirtió toda esa rutina en que se convirtiera en una rutina. Lo hacía ver, como lo dije eh, un poquito atrás, lo hacía ver muy fácil. Pero yo creo que la historia de Omar comenzó a tomar otra dimensión realmente cuando llegó a Cleveland, obviamente por el tema de estar jugando tan tarde, tan lejos, en un equipo que no tenía esa visibilidad. Cuando Omar llegó a Cleveland en el 1994, ahí dudó de 94, ahí dudó 12 temporadas, no, 11 temporadas dudó ahí. Fue parte de una de la gran etapa de esa franquicia de los años de los 90, súper, súper conocida. Ganó 6 títulos de división en ese trayecto. Y el equipo llegó realmente a 12 de mundiales, mientras esa ofensiva de Cleveland tenía nombres como El Manny, ¿quién mataba por ahí? Kenny Lofton, por ahí estaba Jim Tomey, entre otros grandes jugadores. ¿Cómo se llama? El otro, wow, se me olvida. Iba a decir que Jorge Bell, por ese mismo. Había alguien detrás de todo esto, de estos tipos que hacía su trabajo silenciosamente y era Omar Vizquel. Y allí fue donde yo creo que todo comenzó a tomar forma de su leyenda defensiva. También obviamente jugó con Alomar y, y hablando de una cifra que explica muchísimo. Omar Vizquel ganó 9 guantes de oro de manera consecutiva. De 1993 al 2001, Omar se ganó todos esos guantes de oro. O sea, 9. Como el mejor defensor de esa posición de la Liga Americana. Pero todavía eh, faltan 2 que tengo que contarle, que fue en el año 2005 y el 2006 jugando para los Gigantes de San Francisco, donde él volvió a ganar el guante de oro y en su carrera tiene un total de 11 guantes de oro. Eso coloca a Omar Vizquel entre los grandes defensores de toda la historia. Y algo que todavía me impresiona más es que ganó algunos de esos guantes de oro cuando yo estaba entrando en la última parte de su carrera, porque normalmente ustedes saben que la velocidad, el reflejo disminuye mucho por el tema de la edad, pero Omar Vizquel seguía jugando y parecía a esa edad de una manera imposible que otro jugador lo hiciera. Ahora, imagínate esto, un batazo que tú le das, tú como bateador, y parece hit, y la pelota va en el hueco o para el medio, y de repente aparece el de Toby, que llega ahí, se tira de cabeza, agarra la pelota, se levanta a esa edad, y de una posición a todo esto incómoda, brincando, dando una vuelta, tira para primera, out. Yo siempre le he dicho que yo estoy buscando unos videos, porque mi primer batazo jugando como abridor fue un rolling donde Vizquel al Scioli fue un rolling lento y yo dije que corría y me hizo out, me dejó correr y me hizo out. Entonces estoy buscando unos videos porque quiero hacer un video hablando de mi debut, o sea, hablando de todo el proceso de mi juego que yo inicié, pero trayéndole imagen para que ustedes vean. Se me ha hecho muy difícil porque ustedes saben que para esos tiempos no había la facilidad
que hay ahora. Entonces, Bikel hacía ver que las jugadas difíciles para él se vieran como muy normal. Por eso yo digo que hace mucho sentido su apodo de mano de seda. Yo creo que la defensa de Vizquel era algo espectacular, algo limpio. Una vez estábamos hablando y él estaba de espalda. El único que estaba de espalda era él en el terreno, en la práctica. Estaban practicando ellos y nosotros entramos a hablar porque uno puede. Estábamos cerca de la línea. No, ya nosotros habíamos empezado a practicar y él se iba, por eso era que estábamos de ese lado, como entre tercera edición en San Francisco. Y, y te cuento que Viquel, cuidado, cuidado, todo el mundo corriendo y Viquel nada más hizo así, él de espalda. Y venía una línea. Él no se movió ni nada, ni se abajó. Él se volvió, pop, la bola picó ahí cerquita, pop, la cogió y hizo así como que, hey, pan de van, tranquilo que yo estoy aquí. ¿Entiendes? Pero lo de Bikel era muy, muy elegante, tenía esa técnica, todo como muy limpio. Entonces, yo le digo que si le hice la pregunta que si lo de Vizquel es solamente defensa, porque es por lo que se conoce y le hablé un poquito de su defensa, pero y con el bate, porque ahí es donde empieza el verdadero debate sobre si Omar debe ser elegido al Salón de la Fama. Ahí es, porque cuando se habla de Omar Vizquel como pelotero, no solamente en la defensa, debemos ser honestos. Sí, su defensa fue extraordinaria, pero ofensivamente mm, eh, no fue un jugador dominante como lo que usted quiere, como lo que usted entiende, pero con lo que él hizo con el guante y con lo que hizo con su bate, humildemente, yo creo que se merece ser Salón de la Fama. No sé, ahora que están midiendo otra cosa, que yo tengo un tema con eso, que si usted midió a todo el que está ahí bajo un parámetro, a todo el que viene de ahí para allá, tiene que medirlo bajo ese mismo parámetro, porque entonces como que, no sé, mire, Omar, yo lo tengo aquí, Omar terminó su carrera con 2.877 y un promedio de 272, 80 honrones, no, casi mil empujadas, 951, 404 bases robadas, 1.445 carreras anotadas y además fue seleccionado al juego de estrella 3 veces. Pero cuando tú comparas esos números con jugadores que hoy están en, en el Salón de la Fama, surge una pregunta si los números de Omar no son suficientes, porque 2.877 hits parecen, qué sé yo, una barbaridad. Y hay que recordar que, y eso deben de darle un mérito en los veteranos en el Salón de la Fama, 24 temporadas y su promedio ofensivo fue el de una superestrella porque batear 272 por encima, o sea, por encima de 270 en 24 temporadas no es un maíz. De hecho, su OPS desde carrera fue de 688. Y eso es lo que para mí me causa duda y es un poquito extraño. Uno de los principales argumentos de quienes piensan que él no debería ser el Salón de la Fama, pero no sé, tengo mi duda. Y la realidad es que hay una temporada que no se puede olvidar de Omar Vizquel, porque aunque él, como le dije, él no fue conocido como un bateador de mucho poder, en el 99 tuvo una temporada muy buena donde él batió 333, se robó 42 bases, anotó 112 carreras y además consiguió todas esas bases robadas y fue seleccionado al juego de estrella y no era el típico de Ciudad de Todo con mucho poder, obviamente, como le dije, era otra cosa.
era un jugador que podía envasarse con facilidad. Sabía correr, sabía defender, aportaba de manera diferente, que eso se le exigía a ese tipo de jugador. Y yo le digo que debemos de detenernos en los 2877 hits, porque llegar a los 3000 es la marca en las grandes ligas. Y para un jugador que tú dices que como que no nada, tú quedarte a 13 hits de ese famoso número, dice mucho del tipo de pelotero que fue Omar. Porque estamos hablando de una cifra que coloca a Vizquel en, entre los jugadores con más imparables de la historia de la Grande Liga. Y que no esté ahí, como le dije, me causa mucha suspicacia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no votan por él? Y históricamente está en la lista de los mejores torpederos en la Grande Liga a nivel de hit. Y hay un dato súper importante, es, perdón, que él jugó 2.968 juegos. Eso demuestra a todo esto que muchas veces se nos olvida la durabilidad de un jugador. Él jugó durante décadas, desde finales del 80 hasta el 2012. Eso es demasiado. Terminó su carrera con 45 años. Eso me dice a mí que hubo una generación completa de fanáticos que prácticamente vio crecer o creció viendo a Omar Vizquel jugando en el Ciudad. Tiene su récord defensivo, y aquí es donde yo creo que el caso de Vizquel se vuelve todavía más interesante, porque durante su carrera puso marcas históricas defensivamente, obviamente entre los Ciudad, y terminó con 1.734 doble play convertidos. Y durante mucho tiempo fue el líder histórico en porcentaje de fildeo para un Ciudad. Y ese porcentaje alcanzó, ustedes saben que se mide por 1000. Su porcentaje en 24 temporadas fue de 9.85, donde ustedes saben que Vizquel, obviamente no importa por la edad, pero jugó 2.709 partidos. 2.709 de los 2.968 jugó 2.709 partidos en el Ciudad de Todo. Eso habla de que era un tipo que fue el prime en su posición, de su extraordinaria forma de jugar Ciudad de Todo. Muchos lo comparan con Ozzy, y aquí tenemos, eso se puede hacer otro debate, porque cuando se hablamos de grande en el Ciudad de Todo, inmediatamente aparece el nombre de Ozzy, el mago. Ozzy ganó 13 guante de oro, Vizquel 11. Ozzy está en el Salón de la Fama, Vizquel no. Y eso me lleva eh, a la comparación inevitable. Si Ozzy fue considerado un jugador digno del Salón de la Fama, principalmente por su defensa, longevidad y el valor en el Ciudad de Top, ¿por qué Vizquel no? Click da. Porque aquí aparece un problema. Ozzy también tuvo mejores números defensivos según algunas métricas modernas. Y además tenía una carrera ofensiva y de base robada que consideran superior. Entonces, la discusión no es, no es tan sencilla, pero si él lo es, entonces hay una línea ahí que entonces Vizquel está abajo de que de esa línea lo que ellos toman en cuenta. Porque hay un punto, llegamos aquí a un punto
con todo esto hay un punto polémico. Si Omar Vizquel merece estar en el Salón de la Fama. Hay dos puntos, hay dos posiciones. Los que dicen que sí, que por supuesto, que él ganó 11 guantes de oro, dio casi 3,000 hits, que jugó 24 temporadas, porque fue uno de los mejores de toda su generación, que ellos miden eso. Fue varias veces al juego de estrella. Y porque su impacto defensivo superó lo normal. No siempre se puede medir de que mirando únicamente el promedio de bateo, porque todavía esta es la fecha que uno dice así, vamos a lo Vizquel, ¿me entiendes? Entonces eso es un impacto, es un legado. Pero la otra parte también dice que no, y su argumento se le puede entender, decir que nunca se ganó un MVP, que nunca fue un Silver Slugger, que no ganó una serie mundial, que sus métricas ofensivas están por debajo de muchos jugadores que sí están en Cooperstown. Sí, yo lo entiendo, pero hay otros que no tienen los números que él tiene y están en la Grandes Ligas. Click that. Entonces, ¿qué pesa más para usted ser un jugador de Cooperstown? Click that. La defensa, la longevidad, los 2,877 hits que él tiene, los 11 guantes de oro, o falta más producción ofensiva. Click that, por favor. ¿Entiendes? Entonces debemos de ser el objetivo. ¿Por qué otros sí y Omar no? Y aquí está lo que yo pienso. Yo creo que Omar es uno de los jugadores que obligan a cambiar la forma en que analizamos el béisbol, porque si solamente vamos a medir los jonrones y la carrera empujada, probablemente no aparezca un candidato, no aparezca un candidato él así indiscutible de que tiene que entrar. Pero si miramos el conjunto de lo que él es, yo creo que la historia cambia. Vuelvo y se lo repito, 24 temporadas, 2,877 y más de 400 bases robadas, 3 juegos de estrella, 11 guantes de oro y todos los juegos que jugó en el show de todo, más los doble play, los 1,734 doble play. Yo creo que es una reputación digna de admirar, de ser uno de los mejores de su generación y que se merece estar en Cooperstown. No es una carrera común la de Omar, eso lo sabemos, es una carrera histórica. Yo sé que muchos no lo quieren admitir, pero yo estoy claro que Omar no fue de Jeter, no fue Allen, no fue Carl Ricken. No, como le dije, no fue un de todo conocido por la cantidad de jonrones. Yo creo que el legado de Omar es diferente y su legado fue su defensa. Él presume de su elegancia en el short, fue consistente, fue longevo y la jugó muy bien en una posición extremadamente difícil y más para el tiempo que él jugó cuando aparecía en todo estos tipos que ya le mencioné. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Sinceramente, de todo su corazón y click that. ¿Merece Omar Vizquel estar en el salón, en el Salón de la Fama? Sí, déjenmelo ahí, porque fue uno de los mejores defensores de todos los tiempos, o no, porque su ofensiva no alcanza el nivel merecido para Cooperstown. Click that. Así que déjenmelo en los comentarios. Y si tú viste a Omar Vizquel jugando, quiero que tú me digas cuál fue la mejor jugada defensiva que tú recuerdas de Omar Vizquel, porque hay jugadores que, que yo sé que dejan muchas estadísticas, hay otros que dejan imágenes, y Omar Vizquel yo creo que dejó muchísimas. Así que ya ustedes saben,
Esto es Aprendiendo del Béisbol, la cápsula del Capi, y nos vemos en el próximo video. Dios le bendiga, bendiciones. Recuerden compartir esto, dar like, y si usted tiene un amigo que no se ha suscrito a este canal, coge el celular, denle a suscribirse y dígale que usted está hablando con el ChatGPT del béisbol. Bendiciones.